Y bueno, pues Corea del Sur acoge en torno a unas 400 personas procedentes de Afganistán. La mayor parte de ellos, pues obviamente han colaborado con organismos diplomáticos de Corea del Sur. ¿Qué fama tienen los surcoreanos a la hora de acoger a refugiados? Por ejemplo, Sebastián, o sea, personas que vienen de lugares con catástrofes importantes. No colaboradores especiales, que lo trataremos ahora, sino refugiados como tal. La verdad es que el caso más cercano como ejemplo es lo que pasó con los refugiados yemeníes en Jeju, Sí. cerca de 571 personas creo que eran, 2018, y la verdad es que no fueron bien recibidos, siendo que también es una catástrofe lo que ha pasado en Yemen con su guerra civil. No hubo un buen recibimiento, de hecho también tal vez la zona donde estaba en Jeju, que es una parte sumamente turística, es el paraíso coreano donde yo creo que todos los coreanos han visitado Jeju alguna vez en su vida, y no fueron muy bien recibidos, hubo bastantes quejas. Quizás las quejas vienen más de la gente que está en otros lados, no tanto la gente que interactúa con ellos, pero no fueron bien recibidos y ese antecedente es bastante malo en general. Vemos que la recibida, Andrés, la verdad que es bastante polémica. Antes de analizar a las personas que vienen con condición especial, Andrés, ¿cuánto racismo hay, por ejemplo, en Corea del Sur? Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Porque siempre es difícil generalizar, pero bueno, uno ve en el día a día, desde luego, muestras, por desgracia, ya no sé si a veces racismo o xenofobia, directamente es en general, bueno, hablamos de una sociedad muy homogénea, ¿no? Como es la surcoreana. Entonces, bueno, muchas de esas muestras por un lado, pasan siempre por el miedo a lo de fuera, pero obviamente se puede añadir otra capa en muchos casos, no voy a generalizar, pero bueno, lo que uno ve, pues desde cosas que se hacen en televisión o reacciones, comentarios que uno lee en redes sociales o en comentarios de noticias, pues obviamente reacciones, digamos, que en otros países chocarían mucho, ¿no? Comentarios, por ejemplo, hay personas en Twitter, se me ocurre una de ellas, una persona que habla bien coreano, lleva muchos años aquí, es de origen bangladesí, su familia, él es nacido en Europa, pero... y bueno, cada vez que, por ejemplo, él comenta, digamos, pone un punto crítico, ¿no? Con respecto a Corea del Sur, puede ser en otros temas, no tiene por qué ser el migratorio, pero recibe automáticamente un montón de comentarios racistas, ¿no? Entonces, bueno, eso ilustra muy bien un país donde la emigración en general, ya no los refugiados, sino el volumen de migración es tan bajo, pues obviamente no tiene de momento este problema. Se enorgullece, por ejemplo, Sebastián, se enorgullece la sociedad surcoreana de ser una sociedad bastante homogénea, o sea, le gusta darlo a conocer al mundo que es una sociedad bastante homogénea. Claro, es uno de los puntos importantes para ellos. Imagínate que en Corea el 80% de la población tiene tres apellidos. No significa que sean todos familiares, pero son clanes, ¿no es cierto?, que están desde la época de antes de la época del Joseon Dynasty. Entonces aquí, entre los Park, y los Lee y los Kim, tú tienes el 80%, 75% de la población coreana. Entonces eh, es muy homogéneo y eso a ellos les parece bien, les parece un plus, no es algo negativo. Entonces, obviamente no es que todo el mundo ande mirando al extranjero mal, pero sí es una sociedad que está en un proceso, diría yo, de apertura. Es un proceso que tiene que avanzar como todos los procesos. Recordemos que Corea como república es un país joven, entonces es un proceso que va hacia adelante y que probablemente mejore, pero sí es la homogeneidad de Corea es un punto para ellos muy de orgullo. Para ellos es importante. Precisamente, Andrés, o sea, el primer sorprendido al fin y al cabo con todo esto, con esta buena acogida, por ejemplo, en ciudadanos en el condado de Kim Jong-un, ha sido el presidente Moon Jae-in. La verdad que ha sido el primer sorprendido a la hora de ver que ha habido ciudadanos que han acogido con pancartas a los afganos, poniendo en marcha recogida de alimentos a nivel nacional para esas personas que vienen aquí. Me decía ahora Sebastián que incluso le han pedido libros a los periodistas y al fin y al cabo uno de los primeros sorprendidos es el presidente de la República, ¿no, Andrés?
Efectivamente, la acogida en Jinchon parece que ha sido buena. Luego lo que ha pasado también es que muchos otros surcoreanos lo que han hecho es, por ejemplo, dar las gracias a los ciudadanos de Jinchon por acoger a los afganos y, por ejemplo, lo que han hecho es, tienen ellos digamos, lo que llaman un mall online, un mercado online de productos agrícolas de ahí, de Jinchon-gu, de Jinchon-gun, perdón, del condado. Y entonces, claro, lo que han hecho es hacer pedidos a un nivel del 5.000%, una cosa bárbara, que han tenido, de hecho, que cerrar la plataforma online porque no daban abasto, porque normalmente pues creo que reciben 14 o 15 pedidos al día y estaban del orden de 500, 600, 700, ¿no? Entonces, bueno, creo que ilustra muy bien que de momento han sido bien acogidos. Pero bueno, estoy también muy de acuerdo con lo que ha dicho Sebastián. Creo que en ese sentido Corea es un país que ha pasado además de ser, ya no solo hablamos también de homogeneidad, sino de un país que siempre se ha enorgullecido de haber resistido las conquistas de otros imperios, ¿no? Entonces, bueno, claro, la raza ahí pesa mucho. Es una raza, digamos, es el mensaje de que es una raza combativa, que resiste, que además ha salido de la pobreza a una velocidad récord. No creo que haya ningún otro caso en el planeta Tierra de un país que haya pasado de ser tan inmensamente pobre a tan rico tan rápido. Y como Sebastián ha subrayado ahí, eso todo requiere un proceso. Es un país que hace 40 años no se parecía absolutamente nada a lo que es ahora, ¿no? Entonces, claro, todos estos pasos que en otras partes del mundo se han ido dando de manera mucho más gradual, como son, por ejemplo, el tema de la inmigración, pues claro, aquí se ha pasado de 0 a 100, ¿no? Entonces, es normal que estos procesos lleven tiempo y choquen mucho. ¿Crees que, por ejemplo, Sebastián, hay sectores en la sociedad surcoreana que piensen que la llegada de esos afganos, que esos propios afganos que llegan desde Kabul, pueden eventualmente llegar a simpatizar, con una concepción errónea, a simpatizar con los talibanes y los propios surcoreanos vean riesgos de atentados en su país? Hay grupos, porque recordemos también en Corea hay grupos políticos que son bastante conservadores. Lo mismo que a veces pasa en Japón, que hay grupos que son duros en su nacionalismo. Obviamente es otro tipo de nacionalismo como lo tenemos entendido, digamos, en Europa, pero también son muy, muy fuertes. Y en algunas encuestas, porque han habido muchas encuestas, pero con muestras pequeñas, encuestas de opinión sobre la percepción de los coreanos sobre los refugiados afganos. Y una de las categorías que yo estaba leyendo el día de hoy es que hay algunos que piensan que afgano, musulmán, terrorista, podría pasar. Y además, como dice Andrés, también Corea, los netizens, digamos, hay que estar muy atento al pulso del Internet. Y en el pulso del Internet también han habido muchos que dicen, bueno, vamos a tener que empezar a construir mezquitas porque ellos van a tener que tener mezquitas. Entonces hay un temor a esa asimilación y hay algunos que han sacado la categoría de terrorista, pero bueno, no es toda la sociedad coreana, pero sí hay grupos que sí lo han planteado, sí, eso sí. ¿Crees, Andrés, por ejemplo, que al afgano medio que llega en esta condición a Corea del Sur le puede costar mucho adaptarse a lo que es el clima, el ambiente y la cultura de la sociedad de Corea del Sur? Hombre, creo que es una pregunta estupenda. Desde luego, a lo que es el clima, creo que les va a costar bastante, porque me está costando a mí de tantos años que llevo aquí, todavía hay cosas del clima tan de extremos, ¿no? que hay en esta península, inviernos muy fríos y muy secos y veranos muy cálidos y muy húmedos, ¿no? Entonces, claro, obviamente, bueno, ellos vienen de un sitio que precisamente pasa veranos muy cálidos e inviernos también muy fríos, pero claro, no sé yo si se van a adaptar bien a esa humedad. Por otra parte, bueno, todo depende, yo creo, también va a depender de cada caso. Creo que va a haber gente que posiblemente, y sobre todo tengamos en cuenta que muchos de estos casi 400 afganos, no estamos hablando que han llegado, si no me equivoco, creo que 180 son niños. Es decir, si todo va como según ha dicho el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Justicia, que es el encargado de tramitar los visados, ellos han dicho que les van a dar un visado F2 que permite trabajar, que permite estar aquí durante 5 años y que eso luego se puede ampliar a un F5, que es residencia permanente. No sabemos, entonces, obviamente, qué puede pasar en el futuro. Puede haber familias que regresen a Afganistán. No sabemos cuánto va a durar, digamos, el gobierno talibán o en el país, ¿no?
Pero bueno, creo que va a haber gente que obviamente le va a costar mucho, sobre todo siendo un adulto viniendo de Afganistán y aterrizando además en un sitio como Jinchon. Bueno, fácil no tiene que ser en absoluto, ¿no? Estamos hablando de zonas rurales. El gobierno coreano en general está interesado además en que muchos emigrantes, digamos, se desplacen a zonas rurales donde hay problemas precisamente de despoblación, donde les interesa que trabajen en el sector agrícola, por ejemplo, que echen la mano, etcétera. Pero claro, por otro lado estamos hablando de que muchos de estos 400 afganos, y probablemente sea el caso de los hombres, muchos de ellos son gente que trabaja en el sector sanitario, médicos incluso, ingenieros de telecomunicaciones. Estamos hablando de gente que trabaja en los hospitales de COICA, ¿no? Apoyando en labores diplomáticas, etcétera. Entonces, creo que va a haber de todo. Creo que va a haber gente que se va a adaptar muy bien. Obviamente, por ejemplo, los que vengan con un inglés bueno, que creo que son muchos de ellos, lo van a tener más fácil. Aquellos que no, ya tienen no solo la barrera del inglés, sino ahora se añade la del coreano, que como bien sabemos es un idioma muy complicado de aprender. Entonces, bueno, creo que va a ser un proceso para muchos de ellos muy complicado, para otros yo creo que menos, ¿no? ¿Crees, por ejemplo, Hay que ver cada caso. Sí, a raíz de esto que dice Andrés, que el afgano que llega ahora, por ejemplo, a Seúl o a cualquier punto de Corea del Sur, busca eventualmente a largo plazo la residencia permanente, teniendo en cuenta de que al fin y al cabo Corea del Sur es un país diametralmente opuesto a Afganistán y muchísimo más desarrollado? ¿Busca el afgano medio en la residencia permanente o muchos van mentalizados de que esto es solamente temporal y pueden llegar a buscar con el tiempo el regreso a Afganistán o a otro país que a lo mejor vean que la política es mejor de acogida? Obviamente eso va a depender de la adaptación individual o familiar. Si vengo con mi familia, probablemente busque quedarme, pero va a depender de la adaptación de cada uno. Ahora, es bueno lo que Andrés señala, lo de la visa F2, porque esa visa es una buena visa, tú puedes trabajar. Porque también, si te hacen llegar acá a un país extraño y no te dan oportunidades de desarrollarte, probablemente te vas a ir, pero si la visa funciona y además te dan oportunidades de trabajar, seguramente alguno de ellos va a buscar una residencia larga, que es la visa F5, que es la que todos los extranjeros queremos en el fondo. O sea, si uno ya lleva aquí muchos años y esa es la visa que quieres, porque ya no tienes que seguir yendo a inmigración una vez al año, una vez cada 2 años. Entonces, la oportunidad de buscar mejores horizontes con un visado bueno es importante. Pero, por ejemplo, también mucho personal de ellos tienen trabajos en Afganistán que eran trabajos de nivel medio alto, ¿no? Médicos, diplomáticos, enfermeras, creo que profesores hay. Y la oportunidad de ejercer esos trabajos en Corea del Sur. Por ejemplo, un médico tiene que hacer obviamente el examen médico para validar su profesión en Corea del Sur. Ese examen es en coreano. Y Corea es un país famoso porque sus exámenes son extremadamente difíciles. Los exámenes coreanos, porque Corea ha sido definido varias veces como una testocracia, la democracia del test. Y un médico que quiera validar su título va a tener que pasar por el examen nacional, que aquí todos los farmacéuticos, obviamente los abogados, los médicos, todo el mundo tiene un examen, el BAR, examen nacional, y ese puede ser un obstáculo súper importante porque es todo en coreano. Pero yo creo que ellos van a buscar, seguramente alguno va a querer volver a su país o irse a otro lado, pero yo creo que un buen porcentaje va a querer quedarse en Corea, porque Corea es un gusto adquirido. Al principio cuesta, pero después que te acostumbras, que pasas el shock, te vas a quedar, como nos pasó a nosotros. Como decía Andrés, el afgano que llegue a Corea del Sur teniendo un buen dominio de la lengua inglesa, del inglés, tendrá una mejor adaptación. No sé hasta qué punto está extendido en Corea del Sur el uso del inglés, pero partiendo de la base de que esos afganos, esos migrantes se acabarán distribuidos, no solo todos en Seúl, sino que también en algunas zonas menos pobladas también irán. ¿Realmente es una garantía, por ejemplo, Andrés, el dominar bien el inglés para tener una buena adaptación en Corea si eres, por ejemplo, afgano? No necesariamente, porque en realidad pues el inglés siempre ayuda, ¿no? En todo el mundo
por una cosa o por otra, el inglés, pues bueno, es un poco el idioma internacional que se dice, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando, hay gran parte de estos afganos que acaban de llegar que son niños, ¿no? Y que si van a pasar años aquí, se van a criar en colegios donde se habla coreano y van a aprender coreano y van a hablar coreano con sus compañeros. Y vamos, lo ves muchas veces en la calle, niños que están creciendo aquí que hablan un perfecto coreano, ¿no? Y son niños que pueden venir desde, pues me he topado yo con niños de Venezuela, con niños de Uganda, que en muchos casos sus padres son diplomáticos o por otro tipo de trabajo, ¿no? Que están aquí y hablan perfecto coreano y es muy posible que a la larga se queden, ¿no? Con el tema del inglés, de todas formas, lo que pasa y lo que yo sospecho que puede pasar en algunos casos, que claro, muchos de estos médicos, técnicos informáticos, etcétera, yo entiendo que su idioma y el idioma que utilizaban para comunicarse con el personal surcoreano en Afganistán era el inglés, no el coreano. Entonces, bueno, pasado un periodo de tiempo, bien de adaptación, yo creo que muchos pueden optar, por ejemplo, por un destino como Estados Unidos. Ahora, obviamente, con la pandemia, se antoja un destino muy complicado, ¿no? Y bueno, también es un destino difícil para ellos, ¿no? Para adaptarse, pero bueno, recordemos que ahora mismo Estados Unidos ha recibido muchísimos afganos y que van a crear comunidades y que van a crear, pues seguramente por desgracia, guetos también. Y obviamente, bueno, puede ser eso también un reclamo para gente que no se esté adaptando bien en otros destinos y decir, mira, sobre todo si tengo un familiar o tengo un conocido, alguien que me puede ayudar a empezar desde poner un restaurante, porque lo que comentaba Sebastián, el poder ejercer como médico en Estados Unidos teniendo un título afgano, pues se me antoja bastante complicado igualmente, ¿no? Aunque obviamente el de coreano casi imposible, ¿no? Pero bueno, es otro destino posible que yo creo que algunos de ellos, desde luego, por lo menos se van a plantear. Concluyo ya contigo, Sebastián, y a raíz de lo que dice ahora de las profesiones Andrés y de los trabajos, ¿crees que Corea del Sur es un país en el que el habitante surcoreano, puede llegar a temer, a pesar de que las cifras de afganos que llegan a Corea del Sur tampoco es demasiado grande? ¿Crees que el surcoreano teme que el afgano le quite el trabajo? Yo por lo menos no he percibido una, por decirlo así, como una xenofobia en ese aspecto. Creo que el tema de trabajo no es todavía central a la preocupación de los coreanos con respecto a los extranjeros. No creo que vaya por ahí. Nunca he sentido ni he percibido que haya una especie de celo hacia el extranjero por el tema especialmente laboral. No creo que vayan a tener ese problema. Digamos que todavía la población extranjera en Corea es muy baja, entonces, y además los extranjeros tampoco es que todos quieran trabajar en las empresas tradicionales de Corea del Sur, porque el ritmo de trabajo de Corea del Sur es infernal. Acá se trabaja mucho, muchas horas. Hay un montón también de cosas culturales dentro de la cultura laboral que hacen que los extranjeros sean bastante reticentes a trabajar en compañías grandes, que a pesar de que te pagan mejor, tienen un montón de carga extra de trabajo y de cosas que a un extranjero le cuesta demasiado acostumbrarse porque hay unas costumbres del trabajo coreano que son muy, muy locales, que también son muy esparcidas dentro de todo Corea, es parte de la cultura laboral, que a uno como extranjero es muy complicado. Es muy complicado porque acá se trabaja demasiadas horas y en el fondo mucho de tu vida gira en torno a tu trabajo y eso no sé cómo será la cultura afgana en ese sentido, pero puede ser complicado. No creo que los afganos vayan a correr para trabajar en compañías tan grandes, en los chaebols de acá de Corea, no sé. Y no he percibido ese tipo de discriminación, por decirlo así. Así como, oh, va a venir a quitarme mi trabajo. Eso yo por lo menos no lo he percibido así.